Mis hermanos, vamos a estudiar la lección número 2. Abraham, el primer misionero. Versículo de memoria, Gálatas 3, 6 al 8, un poco largo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Wow. Primer misionero. Y la historia de Abraham es maravillosa, es interesante y lo vamos a descubrir por qué. Génesis 12:1 empieza el llamado. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Cuál era el pasado de su familia? Miren lo que dice Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea, Abraham, su parentela, sus padres servían a dioses extraños. Y en medio de esa adoración extraña, ¿qué pasó con Abraham? Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué cosa? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Wow. Entonces, lo primero que recalca aquí es ¿qué cosa? En este cuadro de Dios y el hombre, la separación del Dios y el hombre, que Dios busca y Dios llama. Y la primera cosa es, Dios hace un llamado personal. A través de toda la Biblia nosotros encontramos ese llamado personal. A Pedro le llamó y le dijo que le iba a hacer ¿qué cosa? Pescador de hombres. Y a todos llama, y Dios es especialista en hacer este llamado personal, personalísimo para cada uno de los seres humanos. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Vete. Nada más. Antecedentes, nada. Sabiendo algo de Dios, no sé, pero aparentemente nada. Solamente escucha la voz, le llega al corazón, vete. Vete. Junto con el llamado, junto ese vete, escuchar la voz de Dios, viene Génesis 12, 2 y 3. Las promesas. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow. O sea, Dios hace un llamado personal y Dios tiene ¿qué cosa? Tiene algo especial para el ser humano. Te bendeciré. En este caso te bendeciré. Serás padre de nación. Es que Dios cada vez que llama tiene algo especial para nosotros. Un propósito. No solamente un propósito, sino una bendición especial. Algo que necesitamos nosotros. Miren algunas bendiciones, algunas promesas para nosotros. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué promesa? Enorme. Igual que a la de Abraham. Promesas grandes, promesas grandes. Otra promesa, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Qué promesas! Y si nosotros estudiamos la Biblia y la estudiamos, vamos a encontrar promesas increíbles. Es que Dios nos hace un llamado personal y Dios tiene algo especial para nosotros. Um comentário. Aí, quando ele disse que ele ia bendizer Abraão, e você menciona o futuro, novo céu, nova terra, todas essas coisas buenas, estou pensando nas bendições que ele teria mais aqui temporal, em nossos dias. E que com essa bendição que receberia de Deus, ele poderia bendizer outra pessoa também. Porque miramos que Abraão teve muitas abundância de coisas, e quando Deus nos provê trabalho, nos provê uma casa, nos provê uma família, nós outros recebemos bendições e podemos ser uma bendição e impactar a vida de outras pessoas. Para todos. Aqui en la antes tierra. que Ya, para todos. Y por eso somos misioneros y del título de este trimestre. Pero es increíble, Dios hace un llamado personal y Dios tiene algo especial para el ser humano. Sabe, mi hermano, cuando usted habla acerca de Dios, hace un llamado personal. Recordemos de dónde viene Abraham. Abraham era hijo de Taré. Taré era descendiente de ¿quién? De Sem, hijo de Noé. O sea que ellos venían pero sabemos que ellos se dividieron y sabemos todo lo que pasó. Pero ellos en sí tenían el conocimiento. Pero lo que yo puedo entender de aquí es que a pesar de todo esto, Abraham había aprendido, a pesar de, a escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios lo llama y le dice, vete de tu tierra, no sé para dónde, no te voy a decir nada más, solamente sal. Y él muestra su obediencia al llamado que Dios le hizo. Sí. Entonces, y eso es bien especial de Abraham. Bien especial, ¿por qué? Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Eso es todo. Obedeció. No preguntó, no dijo nada, solamente se fue. Eso era todo. Y miren esto, Jonás 1:3. Y si comparamos esto, Génesis 12:4 con Jonás 1:1 y 3, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? Que Jonás decidió irse al otro lado donde Dios le había dicho que fuera. Y eso es, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo lo mismo, pero Jehová había dicho a Abraham, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Qué nos enseña esto? obedeceu y otro no obedeció. Ya. ¿Qué nos enseña esto? Mi hermano, es la diferencia, uno obedece y el otro no. Lo que nos enseña esto es que ante el llamado de Dios, ante ese llamado de Dios solamente hay dos caminos, dos respuestas. O ¿qué cosa? Obedecemos o desobedecemos. Eso es todo. Cogemos la vida o la muerte, ahí están los dos caminos. Ya, es como la vida y la muerte. Una de dos. No hay término medio. Obedece o no obedece. Eso es todo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esa es la pregunta. Pero esta historia va más todavía. Hebreos 11:8 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Por qué? ¿Por qué se fue Abraham? Creyó. ¿Qué? Por fe. Por fe. Eso es todo. Miren lo que dice. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué él fue? Solamente por una palabra pequeña, fe. Y yo pienso que, por ejemplo, lo que habían comentado antes, definitivamente Abraham tuvo que haber tenido alguna relación con Dios. Porque salir de su ambiente, de su casa y todo,
para un lugar donde él ni siquiera sabía dónde iba, pues se necesita algo de fe con esa persona que te llamó, en este caso Dios. Y aquí, entonces, el detalle es ese, fe. ¿Y por qué es importante la fe? ¿Por qué es importante obedecer por fe? ¿Por qué es importante esa pequeña palabra? ¿Por qué? Porque la fe es el motivo que nos lleva a acción. Porque la fe es el motivo que nos lleva a la acción. ¿Por qué más es importante? Es igual cuando un niño hace lo que el papá le dice, porque sabe que su padre conoce y sabe que es lo mejor para él. Obedece, ¿por qué? Porque sabe que él siempre va a querer lo mejor para él. Es más, decía que en hebreo, en Génesis dice, se lo dijo por ti mismo, es decir, por tu propio bien, sal de allá. Él sabía lo que le estaba diciendo, por tu propio bien, Abraham, sal de Harán, sal en este momento. Sal en este Sal de momento. Ur de Te los conviene ese lugar. Porque si obedeces de otra manera, o si esperas obedecer para llegar, quiere decir que tú necesitas explicaciones lógicas. Tú necesitas saber qué ventajas tengo, cuáles son las desventajas de esto, y qué tal si me pasa aquello. Entonces comienza todo un análisis de que la lógica no concuerda. Entonces, la fe en este caso es como decir, Dios sabe qué es lo mejor para mí y yo no lo sé. Yo sigo lo que Él dice. Confianza. Aunque la lógica no me... Confianza en Dios. Y esta palabra es importante. Obedecer por fe es tan importante que miren lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque definitivamente no podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios. Físicamente no podemos ver a Dios. ¿Y por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que existe. Crea que existe, crea que Él está ahí listo para ayudarle. Y que es galardonador de los que le buscan. Y que es bueno. Hermano, uma coisa bonita quando predicamos a palavra, e tenho isto predicado a muita gente, muitas famílias. Você está no início e começa a falar da beleza do Evangelho, que Deus vem para nos buscar, para nos salvar, que devemos cambiar de vida se queremos ter um futuro com Deus. E começa a cambiar. E isso é tão bonito de ver. Nós, quando escutamos a palavra, Deus nos mostra um caminho, temos que obedecer. A palavra obediência é uma palavra bonita. Y es obediencia, pero con fe, confiando en nuestro Dios. Qué agradable es obedecer a Dios, qué agradable es estar con Él. Pero, y dice, y salió sin saber a dónde Iba. Eso es fe. Esa es fe. Solamente promesas. Y ahí está la fe. ¿Se cumplirán o no se cumplirán? Si es Dios, es galardonador de los que le buscan. Eso es fe. Eso es fe. Pero en este proceso, Dios hace un llamado personal. Tiene algo especial para el hombre y el hombre obedece por fe. Entonces ahí es donde empieza la vida cristiana. Porque ha aceptado por fe el llamado. Y entonces, ¿cuáles son las características de este hombre una vez que ha aceptado esto? Génesis 12:6. Miren qué es lo que decía. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová ¿a quién? A Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó un altar. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces aquí comenzamos a vislumbrar cómo se perfila la vida de Abraham, del cambio de Abraham. ¿Cuál es su prioridad ahora? Dios. Definitivamente este hombre tenía una relación con Dios. Voy a edificar un altar de adoración a Dios. Miren Génesis 13:18. ¿Qué dice? Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí ¿qué cosa? Altar a Jehová. ¿Cuál era su prioridad? Dios.
adorar a Dios. Esa era como su común denominador para Abraham. En donde llegaba, ¿cierto? En cada lugar que él llegaba. Entonces, Ajá. era el que hacía altares. Pero vemos ahí la relación de la vida cristiana. ¿Cuál es nuestra prioridad ya cuando hemos aceptado el llamado de Dios? Sabemos que Dios tiene algo especial para nosotros, obedecemos a Dios. ¿Cómo estamos caminando en nuestra vida cristiana? ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestro testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio? Y no solamente eso, Génesis 18, 22 al 23, otra cosa importante. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de ¿quién? De Jehová, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás al justo con el impío? ¿Qué notamos aquí con Abraham? Que no solamente le estaba edificando, ¿qué cosa? Edificios, sino cuál es lo importante de Abraham. ¿Qué es lo importante de Abraham? También está intercediendo. Ajá, da la impresión esa, ajá. Dios por Y esa relación personal con Dios, esa conversación a Conversación de tal amigo. punto, una verdad a que tal dice, punto de negociar como un amigo con Dios. Ajá. ¿Qué relación? Wow. ¿Cómo es la relación que tenemos con Dios? Esa relación va creciendo, creciendo, creciendo. Y es increíble el testimonio que presenta Abraham. Y acordémonos que Abraham es el padre de la fe y todo lo que conocemos, pero también tal como nosotros, Abraham fue un hombre que cometió errores, pero está ahí la vida cristiana, el caminar por la vida cristiana. Me caí, pero no me quedé ahí. Él se levantaba y tenía la bendición que podía hablar con Dios como un amigo, negociar con él. Cuando pasó todo lo de Lot y todo lo que vinieron y se los llevaron presos a él, tuvo toda la oportunidad de haberse quedado con todos los tesoros, todo lo que había recuperado de allá, de todas esas tierras. Y cuando el rey de Sodoma le dice: quédate con eso porque es la ley de que si tú devuélvenos los prisioneros, quédate con las cosas, dice: no, yo le he prometido a Dios que ni una aguja voy a tomar. Todo es de ustedes, le devuelve todo. Da un testimonio increíble y es luz a las naciones. Y hoy en día vemos las tres grandes religiones en el mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Los tres descendientes ¿de quién? De Abraham. Y lo increíble es eso que decimos, la integridad, cómo las personas podían ver a una persona diferente. Ajá. A una persona diferente con Abraham. Es que estaba creciendo en su vida cristiana. Y todavía Génesis 22, 11 y 12, miren lo que dice. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Wow. ¿Hasta dónde creció hasta dónde progresó la vida espiritual de Abraham? Obediencia y confianza sin límites. Confianza, obediencia sin límites, confianza sin... Es que esto tiene que ser la vida cristiana, hacer progresar la vida espiritual constantemente. ¿Hasta dónde va a llegar nuestra fe? ¿Hasta dónde va a llegar nuestra fe? Entonces hay que crecer la vida cristiana. Pero en este proceso de crecer, en este proceso de estar cada vez mejor, ocurren algunas cosas extrañas. Sí. Ocurren algunas cosas extrañas. Por ejemplo, Génesis 12, 12 y 13. Y cuando te vean, miren el plan de Abraham. Cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, hablando de quién, De su esposa. de su esposa Sara, y me matarán a mí y a ti, te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de Sí. ti. Haciendo planes. Yeah. Humanos, ya. En este proceso, ¿qué sucede con nosotros?
caemos. Entra el temor. Y no importa cuánto esté progresando, Satanás nos da una trancadilla. Ya. No importa cuán fuertes seamos, Él nos da una trancadilla. Pero Dios nos deja libres. ¿No? Viene a buscarnos. ¿Qué hace Dios? Va a buscarnos. Va a buscarnos. ¿Y cómo nos busca? Yo no sé, pero Dios utiliza algo. O algo. El Espíritu Santo, algo. Pero en este caso, miren qué sucedió. Mas Jehová hirió ¿a quién? A Faraón, a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ajá. Ellos se la habían llevado al palacio. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Utilizando aún, ¿qué cosa? A un impío. Piedra. Utilizando a una piedra, utilizando a otras personas, ¿para qué? Reacciona. Sí, definitivamente. Reacciona. A veces nos pasa eso. Es que Dios utiliza lo que no nos imaginamos para hacernos reaccionar. Para reaccionar. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Dios utiliza cualquier cosa para volvernos a levantar. Amén. Él nos levanta, Él nos levanta. No nos deja ahí donde estamos caídos. De alguna manera, Él influencia a otros. De alguna manera nos levanta y nos levanta. Y qué hermoso es, mi hermano, ver cómo nosotros por nuestras propias decisiones caemos, nos lastimamos, sangramos, sufrimos. Pero Dios en su inmenso amor transforma eso malo que nosotros mismos nos causamos para que en un momento llegue a ser una bendición o bendición para otros. Para otras y nos personas, levante. como en este caso. Como en este caso, sí. Sí. Pero nosotros somos, como alguna vez dijimos, cabezas duras. Aprendemos. De los golpes. Aprendemos a ver de los golpes, ni aún los golpes nos hacen aprender. Miren lo que pasó luego, después de varios años. De allí partió Abraham a la tierra de Negueb y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, ¿qué cosa? Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a quién. Es que este corazón es duro. Sí. Mientras estamos creciendo, otra vez caemos. La constante que tenía Abraham, que era la mujer, parece que debe decir que era muy guapa. Era muy bonita. Era muy bonita, pero ¿dónde está esa fe? A veces, Ajá. pero es un proceso de crecimiento. Ay. Es un proceso de aprendizaje. Caíste, tienes que levantarte con la ayuda de Dios. Caíste, ahora tienes que levantarte. Y otra vez Dios utiliza en este caso a Abraham, a la otra persona. Ahora pues, devuelve la mujer a tu marido. Dios le da un sueño a Abimelech, porque es profeta. Y orará por ti y vivirás. ¿Cómo Dios seguía confiando en él, cierto? A pesar de todo lo que... de todo. Porque conocía el corazón Son de Abraham, exacto. Y lo amenaza. Ajá. Más te vale. Y ese es interesante. Wow. Él es mi hijo, es profeta, es mío. Ay, no me lo toques. Y no importa si él ha sufrido un percance, es mi hijo. Amén. Amén. Y no importa si nosotros hemos sufrido un percance, no importa si nosotros algo ha pasado, Dios nos recoge. eres mi hijo. Amén. Eres mi hijo. Y él lo recalca porque es profeta y orará por ti y Y vivirás. vivirás. Y si no devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos tus hijos. Entonces Dios mediante Jesucristo nos levanta otra vez. Nos levanta otra vez. Y ese es el proceso. Y ese es el proceso. Y continúa la historia, seguir adelante con la ayuda de Dios. Continúa la historia de este Abraham misionero. Génesis 18:17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Escuchen a Dios en este caso. ¿Qué tipo de relación ¿Qué tenía tipo Abraham de con relación? Dios? Voy a poder yo. Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Por qué Jesús, por qué Dios con Abraham estuvo ahí de la mano, no importa que caiga, no importa qué le estaba ocurriendo, no importa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era importante para Abraham? ¿Qué es lo que estaba viendo en Abraham? ¿Qué es lo que veía en Abraham? Yo creé algo muy parecido de lo mismo que veía en el corazón de David. Aunque Abraham caía, David también cayó y él decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él reconocía su pecado y se levantaba nuevamente para honra y gloria de Dios. Ya. Porque Dios no ve lo que soy hoy, sino lo que puedo llegar a ser. Ajá. Él ve mi talento, Él ve mi capacidad Y no te deja. y no me deja. Y nosotros somos tercos y a veces idiotas. Y no sé qué otro epíteto usar, porque eso me lo digo a mí mismo. Pero Dios puede ver que puede hacer algo con nosotros. Algo por nosotros. Amén. ¿Y qué vio en este caso Abraham? Miren lo que vio, Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de Sí. para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de Él. Él va a cumplir su Pero propósito. testimonio de parte de Dios hacia Abraham, hacia un ser humano. Yo sé que Él va a hacer eso con su familia. Es que él es una parte misionera importante, la familia. El libro de Educación dice que formaba la casa de Abraham más de 1000 personas y muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocas recién convertidas del paganismo por el testimonio de Abraham. Por el testimonio de él sabía, Dios le había dado una promesa, vas a ser padre de multitudes, Naciones. vas a ser bendición, de su descendencia iba a nacer el Salvador del mundo, el Salvador del mundo. Y aunque Abraham estaba, cáete que te cae, no le de dejar, porque él tiene buen corazón. Él va a cumplir su propósito. Va a cumplir su propósito. Y esa es la misión principal, ser misioneros en su propia casa. Comenzar con los Comenzar suyos. Con los suyos. Y Importantísimo. es impresionante cuando Hebreos habla acerca de los héroes de la fe y cuando menciona Abraham, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, es decir, toda la familia de Abraham estaban ahí, ¿por qué? Por el ejemplo de su padre. Nada más que por el ejemplo de su padre. Ser misioneros en su propia casa. Y otra cosa importante, Génesis 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Estamos hablando de llamado. Y salieron para ir ¿a dónde? A tierra de Canaán. Y lo importante es que Llegaron. y a tierra de Canaán llegaron. No perdieron de vista el objetivo. No perdieron de vista el objetivo. Ese es el llamado de Dios para nosotros. ¿Dónde está nuestro objetivo? Tierra prometida. La tierra prometida. ¿Dónde está el objetivo? ¿Hacia dónde estamos? ¿Dónde está nuestra mirada? Salieron a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Amén. ¿Y cuál fue su motivación? ¿Cuál fue su motivación? Miren lo que dice aquí, Hebreos 11, 8 y 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Dios.
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué cosa hay? Muchas moradas hay. Y si no fuera así, ¿qué cosa? Voy a preparar un lugar para ustedes. Amén. Nuestro constructor. Qué maravilloso, qué maravillosa la vida de este misionero. Ese misionero en su propia casa que nos trae la bendición hoy día de Jesucristo, nuestro Salvador. Qué bendición. Mis hermanos, queremos que Dios nos bendiga y que nos ayude a que este ejemplo de la vida de Abraham nos pueda ayudar a entender cómo debe ser nuestra vida cristiana. Una sola cosita, dice que Abraham no se aisló de aquellos de quienes lo rodeaban. Mantuvo relaciones amistosas con los reyes de las naciones circundantes y fue tratado por algunos de ellos con gran respeto. Su integridad y desinterés, su valor y benevolencia representaron el carácter de Dios. Dice, el Dios del cielo se le reveló por medio de su representante. Wow. Qué lindo que nosotros Amén. podamos llegar Amén. a hacer eso. Y yo digo que realmente Dios no nos llama de pronto como llamó a Abraham a salir, a ir a otro lugar, quién sabe, al extranjero, pero sí nos llama a trabajar con los que están a nuestro alrededor, Ya. con nuestra familia, con nuestros vecinos. Esa es nuestra responsabilidad. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y sigamos adelante con semejante ejemplo. Que Dios nos bendiga. Amén. Y tenía la bendición que podía hablar con Dios como un amigo, negociar con él. Cuando pasó todo lo de Lot y todo lo que vinieron y se los llevaron presos a él, tuvo toda la oportunidad de haberse quedado con todos los tesoros, todo lo que había recuperado de allá, de todas esas tierras. Y cuando el rey de Sodoma le dice, quédate con eso porque es la ley de que si tú devuélvenos los prisioneros, quédate con las cosas, le dice, no. Yo le he prometido a Dios que ni una aguja voy a tomar. Todo es de ustedes. Le devuelve todo. Da un testimonio increíble y es luz a las naciones. Y hoy en día vemos las tres grandes religiones en el mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Los tres descendientes ¿de quién? De Abraham. De Abraham. Y lo increíble es eso que decimos, la integridad, cómo las personas podían ver a una persona diferente. Diferente, ajá. A una persona diferente con Abraham. Es que estaba creciendo en su vida cristiana. Y todavía Génesis 22, 11 y 12, miren lo que dice. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Hasta dónde creció hasta dónde progresó la vida espiritual de Abraham? Obediencia y confianza sin límites. Confianza, obediencia sin límites, confianza sin... Es que esto tiene que ser la vida cristiana, hacer progresar la vida espiritual constantemente. ¿Hasta dónde va a llegar nuestra fe? ¿Hasta dónde va a llegar nuestra fe? Entonces hay que crecer la vida cristiana. Pero en este proceso de crecer, en este proceso de estar cada vez mejor, ocurren algunas cosas extrañas. Sí. Ocurren algunas cosas extrañas. Por ejemplo, Génesis 12, 12 y 13. Y cuando te vean, miren el plan de Abraham. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, hablando de quién? De su esposa. De su esposa Sara. Y me matarán a mí y a ti, te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de Sí. ti. Haciendo planes Yeah. Humanos, ya. En este proceso, ¿qué sucede con nosotros? Caemos. Entra el temor. Y no importa cuánto esté progresando, Satanás nos da una trancadilla. Ya.
No importa cuán fuertes seamos, Él nos da una trancadilla. Pero Dios nos deja libres. ¿No? Viene a buscarnos. ¿Qué hace Dios? Va a buscarnos. Va a buscarnos. ¿Y cómo nos busca? Yo no sé, pero Dios utiliza algo. El Espíritu Santo, algo. Pero en este caso, miren qué sucedió. Mas Jehová hirió ¿a quién? A Faraón, a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ajá. Ellos se la habían llevado al palacio. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Utilizando aún, ¿qué cosa? A un impío. Piedra. Utilizando a una piedra, utilizando a otras personas, ¿para qué? Reacciona. Sí, definitivamente. Reacciona. A veces nos pasa eso. Es que Dios utiliza lo que no nos imaginamos para hacernos reaccionar. Para reaccionar. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Dios utiliza cualquier cosa para volvernos a levantar. Amén. Él nos levanta, Él nos levanta. No nos deja ahí donde estamos caídos. De alguna manera, Él influencia a otros. De alguna manera nos levanta y nos levanta. Y qué hermoso es, mi hermano, ver cómo nosotros, por nuestras propias decisiones, caemos, nos lastimamos, sangramos, sufrimos. Pero Dios en su inmenso amor transforma eso malo que nosotros mismos nos causamos para que en un momento llegue a ser una bendición o bendición para otros. Para otras y nos personas, levante. como en este caso. Como en este caso, sí. Sí. Pero nosotros somos, como alguna vez dijimos, cabezas duras. Aprendemos. De los golpes. Aprendemos a ver de los golpes. Ni aún los golpes nos hacen aprender. Miren lo que pasó luego, después de varios años. De allí partió Abraham a la tierra de Negueb y acampó entre Cades y Shur y habitó como fuera. Menciona el futuro, nuevos cielos, nueva terra, todas essas coisas buenas. Estou pensando nas bendições que ele teria mais aqui temporal em nossos dias. E que com essa bendição que receberia de Deus, ele poderia bendizer outra pessoa também. Porque miramos que Abraão teve muitas abundância de coisas, e quando Deus nos provê trabalho, nos provê uma casa, nos provê uma família, nós outros recebemos bendições e podemos ser uma bendição e impactar a vida de outras pessoas. Para todos. Aqui en la antes tierra. Ya, para todos. Y por eso somos misioneros y del título de este trimestre. Pero es increíble. Dios hace un llamado personal y Dios tiene algo especial para el ser humano. Sabe, mi hermano, cuando usted habla acerca de Dios, hace un llamado personal. Recordemos de dónde viene Abraham. Abraham era hijo de Taré. Taré era descendiente de ¿quién? De Sem, hijo de Noé. O sea que ellos venían pero sabemos que ellos se dividieron y sabemos todo lo que pasó. Pero ellos en sí tenían el conocimiento. Pero lo que yo puedo entender de aquí es que a pesar de todo esto, Abraham había aprendido, a pesar de, a escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios lo llama y le dice, vete de tu tierra, no sé para dónde, no te voy a decir nada más, solamente sal. Y él muestra su obediencia al llamado que Dios le hizo. Entonces, y eso es bien especial de Abraham. Bien especial, ¿por qué? Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Eso es todo. Obedeció. No preguntó, no dijo nada, solamente se fue. Eso era todo, eso era todo. Y miren esto, Jonás 1:1-3. Y si comparamos esto, Génesis 12:4 con Jonás 1:1 y 3, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? Que Jonás decidió irse al otro lado donde Dios le había dicho que fuera. Y eso es, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo lo mismo, pero Jehová había dicho a Abraham, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó
para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. A ¿Qué nos diferença é que enseña esto? obedeceu e outro não obedeceu. Ya. ¿Qué nos enseña esto? Mi hermano, es la diferencia, uno obedece y el otro no. Lo que nos enseña esto es que ante el llamado de Dios, ante ese llamado de Dios solamente hay dos caminos, dos respuestas. O qué cosa, obedecemos o desobedecemos. Eso es todo. Como la vida o la muerte, ahí están los dos caminos. Ya, es como la vida y la muerte. Una de dos. No hay término medio. ¿Obedece o no obedece? Eso es todo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esa es la pregunta. Pero esta historia va más todavía. Hebreos 11:8 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Por qué? ¿Por qué se fue Abraham? Creyó. ¿Qué? Por fe. Por fe. Eso es todo. Miren lo que dice. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué él fue? Solamente por una palabra pequeña, fe. Y yo pienso que, por ejemplo, lo que habían comentado antes, definitivamente Abraham tuvo que haber tenido alguna relación con Dios. Porque salir de su ambiente, de su casa y todo, para un lugar donde él ni siquiera sabía dónde iba, pues se necesita algo de fe con esa persona que te llamó, en este caso Dios. Y aquí, entonces, el detalle es ese, fe. ¿Y por qué es importante la fe? ¿Por qué es importante obedecer por fe? ¿Por qué es importante esa pequeña palabra? ¿Por qué? Porque a fé é o motivo que nos leva à ação. Porque la fe es el motivo que nos lleva a la acción. ¿Por qué más es importante? Es igual cuando un niño hace lo que el papá le dice, porque sabe que su padre conoce y sabe que es lo mejor para él. Obedece, ¿por qué? Porque sabe que él siempre va a querer lo mejor para él. Es más, decía que en hebreo, en Génesis dice, se lo dijo por ti mismo, es decir, por tu propio bien, sal de allá. Él sabía lo que le estaba diciendo, por tu propio bien, Abraham, sal de Harán, sal en este momento. Sal en este Sal de momento. Ur de Te los conviene ese lugar. Porque si obedeces de otra manera, o si esperas obedecer para llegar, quiere decir que tú necesitas explicaciones lógicas. Tú necesitas saber qué ventajas tengo, cuáles son las desventajas de esto, y qué tal si me pasa aquello. Entonces comienza todo un análisis de que la lógica no concuerda. Entonces, la fe en este caso es como decir, Dios sabe qué es lo mejor para mí y yo no lo sé. Yo sigo lo que Él dice. Confianza. Aunque la lógica no me... Confianza en Dios. Y esta palabra es importante. Obedecer por fe es tan importante que miren lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque definitivamente no podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios. Físicamente no podemos ver a Dios. Ya, ¿y por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Existe, crea que existe. Crea que existe, crea que Él está ahí listo para ayudarle. Y que es galardonador de los que le buscan. Y que es bueno. Hermano, uma coisa bonita quando predicamos a palavra, e tenho isto predicado a muita gente, muitas famílias. Você está no início e começa a falar da beleza do Evangelho, que Deus vem para nos buscar, para nos salvar, que devemos cambiar de vida se queremos ter um futuro com Deus. E começa a cambiar. E isso é tão bonito de ver. Nós, quando escutamos a palavra, Deus nos mostra um caminho, temos que obedecer. A palavra obediência é uma palavra bonita. Y es obediencia, pero con fe. Confiando en nuestro Dios. Qué agradable es obedecer a Dios. Qué agradable es estar con Él. Pero, y dice, y salió sin saber a dónde Iba. Eso es fe. Esa es fe. Solamente promesas. Y ahí está la fe. ¿Se cumplirán o no se cumplirán?
Si es Dios, es galardonador de los que le que buscan. Eso es fe. Eso es fe. Pero en este proceso, Dios hace un llamado personal, tiene algo especial para el hombre y el hombre obedece por fe. Entonces ahí es donde empieza la vida cristiana, porque ha aceptado por fe el llamado. Y entonces, ¿cuáles son las características de este hombre una vez que ha aceptado esto? Génesis 12:6, miren qué es lo que hacía. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová ¿a quién? A Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó un Y altar. edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces aquí comenzamos a vislumbrar cómo se perfila la vida de Abraham, del cambio de Abraham. ¿Cuál es su prioridad ahora? Dios. Dios. Definitivamente este hombre tenía una relación con Dios. Voy a edificar un altar de adoración a Dios. Miren Génesis 13:18, ¿qué dice? Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí, ¿qué cosa? Altar Para Jehová. a Jehová. ¿Cuál era su prioridad? Dios. Dios. Adorar a Dios. Esa era como un denominador para Abraham. En donde llegaba, ¿cierto? En cada lugar que él llegaba. Entonces, Ajá. era el que hacía altares. Pero vemos ahí la relación de la vida cristiana. ¿Cuál es nuestra prioridad ya cuando hemos aceptado el llamado de Dios? Sabemos que Dios tiene algo especial para nosotros, obedecemos a Dios. ¿Cómo estamos caminando en nuestra vida cristiana? ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestro testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio? Y no solamente eso, Génesis 18:22-23, otra cosa importante. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de ¿quién? De Jehová, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás al justo con el impío? ¿Qué notamos aquí con Abraham? Que no solamente le estaba edificando qué cosa, edificios, sino cuál es lo importante de Abraham. ¿Qué es lo importante de Abraham? También está intercediendo. Ajá, da la impresión esa, Intercediendo. ajá. de Dios por otro. Y esa relación personal con Dios, esa conversación a Conversación de tal amigo. punto, Espera, a ¿qué tal dice? punto de negociar Como un amigo con Dios. Ajá. ¿Qué relación? Wow. ¿Cómo es la relación que tenemos con Dios? Esa relación va creciendo, creciendo, creciendo. Y es increíble el testimonio que presenta Abraham. Y acordémonos que Abraham es el padre de la fe y todo lo que conocemos, pero también tal como nosotros, Abraham fue un hombre que cometió errores, pero está ahí la vida cristiana, el caminar por la vida cristiana. Me caí, pero no me quedé ahí. Él se levantó. Mis hermanos, vamos a estudiar la lección número 2. Abraham, el primer misionero. Versículo de memoria, Gálatas 3:6-8, un poco largo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Wow. Primer misionero. Y la historia de Abraham es maravillosa, es interesante y lo vamos a descubrir por qué. Génesis 12:1 empieza el llamado. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Cuál era el pasado de su familia? Miren lo que dice Josué 24:2.
Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea, Abraham, su parentela, sus padres servían a dioses extraños. Y en medio de esa adoración extraña, ¿qué pasó con Abraham? Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué cosa? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Wow. Entonces, lo primero que recalca aquí es qué cosa. En este cuadro de Dios y el hombre, la separación del Dios y el hombre, que Dios busca y Dios llama. Y la primera cosa es, Dios hace un llamado personal. A través de toda la Biblia nosotros encontramos ese llamado personal. A Pedro le llamó y le dijo que le iba a hacer ¿qué cosa? Pescador de hombres. Y a todos llama, y Dios es especialista en hacer este llamado personal, personalísimo para cada uno de los seres humanos. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Vete. Nada más. Antecedentes, nada. Sabiendo algo de Dios, no sé, pero aparentemente nada. Solamente escucha la voz, le llega al corazón, vete. Vete. Junto con el llamado, junto ese vete, escuchar la voz de Dios, viene Génesis 12, 2 y 3. Las promesas. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow. O sea, Dios hace un llamado personal, y Dios tiene ¿qué cosa? Tiene algo especial para el ser humano. Te bendeciré. En este caso te bendeciré. Serás padre de nación. Es que Dios cada vez que llama tiene algo especial para nosotros. Propósito. Un propósito. No solamente un propósito, sino una bendición especial. Algo que necesitamos nosotros. Miren algunas bendiciones, algunas promesas para nosotros. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué promesa? Enorme. Igual que a la de Abraham. Promesas grandes, promesas grandes. Otra promesa, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué promesas? Y si nosotros estudiamos la Biblia y la estudiamos, vamos a encontrar promesas increíbles. Es que Dios nos hace un llamado personal, y Dios tiene algo especial para nosotros. Um comentário. Aí, quando ele disse que ele ia bendizer Abraão, e eu sei... Forastero en Gerar, y dijo Abraham de Sara su mujer, ¿qué cosa? Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a quién. Es que este corazón es duro. Sí. Mientras estamos creciendo, otra vez caemos. La constante que tenía Abraham, que era la mujer, parece que debe decir que era muy guapa. Era muy bonita. Era muy bonita, pero ¿dónde está esa fe? A veces, Ajá. pero es un proceso de crecimiento.
Es un proceso de aprendizaje. Caíste, tienes que levantarte con la ayuda de Dios. Caíste, ahora tienes que levantarte. Y otra vez Dios utiliza en este caso a Abraham, a la otra persona. Ahora pues, devuelve la mujer a tu marido. Dios le da un sueño a Abimelech, porque es profeta. Llorará por ti y vivirás. ¿Cómo Dios seguía confiando en él, cierto? A pesar de todo lo que... de todo. Porque conocía el corazón Son de Abraham, exacto. Y lo amenaza. Ajá. Más te vale. Y eso es interesante. Él es mi hijo, es profeta, es mío. Y no importa si él ha sufrido un percance, es mi hijo. Amén. Amén. Y no importa si nosotros hemos sufrido un percance, no importa si nosotros algo ha pasado, eres mi hijo. Amén. Eres mi hijo. Y él lo recalca porque es profeta, llorará por ti y vivirás. Y si no devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos tus hijos. Entonces Dios mediante Jesucristo nos levanta otra vez. Nos levanta otra vez. Y ese es el proceso. Y ese es el proceso. Y continúa la historia, seguir adelante con la ayuda de Dios. Continúa la historia de este Abraham misionero. Génesis 18, 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Escuchen a Dios en este caso. ¿Qué tipo de relación tenía Abraham con Dios? Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Por qué Jesús, por qué Dios con Abraham estuvo ahí de la mano, no importa que caiga, no importa qué le estaba ocurriendo, no importa, ¿por qué? ¿Por qué era importante para Abraham? ¿Qué es lo que estaba viendo en Abraham? ¿Qué es lo que veía en Abraham? Yo creé algo muy parecido de lo mismo que veía en el corazón de David. Aunque Abraham caía, David también cayó y él decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él reconocía su pecado y se levantaba nuevamente para honra y gloria de Dios. Porque Dios no ve lo que soy hoy, sino lo que puedo llegar a ser. Él ve mi talento, Él ve mi capacidad. Y no te deja. Y no me deja. Y nosotros somos tercos y a veces idiotas. Y no sé qué otro epíteto usar, porque eso me lo digo a mí mismo. Pero Dios puede ver que puede hacer algo con nosotros. Algo por nosotros. Amén. ¿Y qué vio en este caso Abraham? Miren lo que vio, Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Él va a cumplir su propósito. Pero testimonio de parte de Dios hacia Abraham, hacia un ser humano. Yo sé que él va a hacer eso con su familia. Es que él es una parte misionera importante, la familia. El libro de Educación dice que formaba la casa de Abraham más de 1000 personas y muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocas recién convertidas del paganismo por el testimonio de Abraham. Por el testimonio de Abraham. Él sabía, Dios le había dado una promesa, vas a ser padre de multitudes, vas a ser bendición, de su descendencia iba a nacer el Salvador del mundo, Y aunque Abraham estaba, cáete que te cae, no le de dejar. Porque él tiene buen corazón. Él va a cumplir su propósito. Va a cumplir su propósito. Y esa es la misión principal, ser misioneros en su propia casa. Comenzar con los suyos. Con los suyos.
Y Importantísimo. es impresionante cuando Hebreos habla acerca de los héroes de la fe.